Buenos días, mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que me los tenga sanos junto con sus familiares. El día de hoy vamos a tener la clase de Ciencias Naturales, así como la semana pasada que tuvimos también la clase de Ciencias Naturales, donde miramos lo que eran los tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres y cuáles eran las características de cada uno. Hoy vamos a ver lo que son los tipos de relaciones entre los seres vivos. Para esto, mis amores, ustedes se van a ir a la página 75 de su libro, ¿verdad? Ya tienen que tener trabajada hasta la 74. En la página 75 de su libro, ahí hay unas preguntitas, ustedes me las van a contestar, que es de lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Si la parte de abajo no la pueden hacer, entonces esperan la explicación y de ahí hacen la parte de abajo. Ahora, en la página 76 y 77, ahí está el tema. ¿Qué es los tipos de relaciones entre seres vivos? ¿Por qué los seres vivos se relacionan? ¿Para qué? ¿Para qué se van a relacionar los seres vivos? Para, obviamente, tener beneficios de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, se relacionan tanto de la misma especie como de especies diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de los elefantes, ¿verdad? Los elefantes se van a relacionar entre ellos, pero también se relacionan con otras especies. Entonces, ese tipo de relaciones nosotros vamos a conocerlas el día de hoy. Existen 7 tipos de relación entre los seres vivos. Entre ellas son 7, ¿verdad? La simbiosis, el inquilinismo, el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, la depredación y la competencia. 7. Miren, simbiosis, inquilinismo, mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación y competencia. 5. Vamos a hablar de la primera, simbiosis. En la simbiosis, mis amores, las dos especies se asocian para tener beneficios las dos especies, ¿verdad? Tanto una se beneficia como también se beneficia la otra especie. Por ejemplo, pero en la simbiosis, las dos especies no pueden separarse, ¿verdad? No se separan porque entonces ocurriría un daño, ¿verdad? Habría un daño. O sea, una especie no puede vivir sin la otra. Por ejemplo, estamos hablando de cuando un alga se relaciona con un hongo, forma un líquen. El alga tiene beneficios del hongo, el hongo tiene beneficios del alga y forman un líquen. Si no hay esa relación, entonces no existe el líquen, ¿verdad? No existe. Por eso debe de haber esa relación. La simbiosis, mis amores, esas dos especies se van a relacionar, las dos especies van a tener un beneficio, pero no se pueden separar. Al separarse, entonces ahí ocasiona un daño para ambas especies, ¿verdad? Esa es la simbiosis. Cuando estamos hablando del inquilinismo, es que una especie busca cobijo en otra especie. Una especie busca protección de otra especie. Por ejemplo, el pez payaso. Ustedes saben dónde vive el pez payaso, ¿verdad? Vive entre los tentáculos de la anémona. La anémona es un animal invertebrado que vive adherido a una roca debajo del mar, ¿verdad? Entonces, el pez payaso vive entre los tentáculos de la anémona. ¿Qué pasa con la anémona, mis amores? Sus tentáculos tienen una sustancia urticante, ¿verdad? Una sustancia que quema, que daña a otras especies, pero al pez payaso no le ocasiona ningún daño. Entonces, el pez payaso vive entre los tentáculos de la anémona y eso le brinda un beneficio al pez payaso. ¿Cuál es el beneficio? Que no va a haber ningún otro animal que se pueda acercar a hacerle daño, porque la anémona lo está protegiendo. La anémona lo cobija, lo protege. Entonces, una especie sale beneficiada, pero la otra no tiene beneficio ni tampoco perjuicio, ¿verdad? Ese es el inquilinismo, ¿verdad? Una especie vive con la otra especie para protegerse. ¿Qué pasa con el mutualismo, mis amores? En el mutualismo, igual que la simbiosis, las dos especies tienen beneficio, las dos, ¿verdad? Pero recuerden que les dije yo que en la simbiosis las dos especies no se podían separar,
porque entonces ocasionaban un daño. Pero en el mutualismo, las especies se pueden separar y no ocurre ningún problema. Por ejemplo, ustedes se han fijado cuando el hipopótamo, en algún documental, ¿verdad? El hipopótamo sale del estanque o del lodo o del charco donde está, sale y se paran los pajaritos encima de él. ¿Qué pasa? El pajarito se alimenta de las garrapatas y patacones que tiene el hipopótamo. Y el hipopótamo le beneficia que el pajarito se pare en él porque lo está limpiando. Miren, los dos tienen beneficio. Tanto el hipopótamo, porque queda limpio de esos parásitos que le hacen daño, y el pajarito, porque se alimenta de lo que está haciendo daño al hipopótamo. Entonces, por eso, a eso se le llama mutualismo. Lo mismo pasa con las vacas, ¿verdad? Las vacas siempre tienen un pajarito que está en las orejas, le está picando la oreja, pero lo que está haciendo es sacándole las garrapatas, o está encima en el lomo, quitándole las garrapatas. Entonces, se beneficia la vaca porque se le quitan esos animales y se beneficia el pajarito porque le sirve de alimento. Las dos especies se beneficiaron, pero igual el pajarito se va y la vaca queda tranquila. E igual el pajarito puede encontrar otra vaca, ¿verdad? Entonces no hay problema. Ahí no hay relación entre, o sea, si las especies se separan, no significa que una se va a morir, ¿verdad? Ese es el mutualismo. ¿Qué pasa con el comensalismo, mis amores? Supone un beneficio para una especie y la indiferencia para la otra. La especie beneficiada se alimenta de los restos que no aprovecha la primera. Por ejemplo, ustedes se han fijado que hay un tiburón, un tiburón. Algunos tiburones siempre andan un pececito chiquitito al lado de ellos, siempre. Ese pez se le llama rémora, o el pez timonel también, ¿verdad? Se le llamaba pez timonel porque creían que dirigía al tiburón, pero no es así. Entonces el rémora anda cerca de la boca del tiburón. ¿Por qué? Porque el tiburón come, se alimenta de focas, se alimenta de pingüinos, de otros peces, de restos de ballena. Entonces, lo que queda entre los dientes del tiburón, los restos, el pececito rémora se lo come, ¿verdad? O lo que va a desperdiciar cuando arranca el tiburón, lo que se va desperdiciando, entonces el pez rémora se lo está comiendo. O sea, el tiburón ni se da cuenta que ese pez está ahí, ¿verdad? Él está comiendo y él ni se da cuenta. Pero la otra especie sí se está beneficiando de lo que el tiburón está haciendo. Lo mismo pasa con la orquídea y el árbol también. Mis amores, la orquídea sabemos que es una planta que tiene raíces aéreas, ¿verdad? O sea, que las orquídeas sus raíces no están en el agua ni están tampoco en la tierra, sino que están pegadas a un árbol. Entonces las raíces de la orquídea se alimentan de lo que el árbol desperdicia, ¿me entienden? Entonces las dos, hay una especie que es beneficiada y la otra especie ni se da cuenta que esa especie se está beneficiando de él. O sea que no le causa ningún daño. Ese es en cuanto al comensalismo. En cuanto al parasitismo, que además es una relación sumamente peligrosa, porque los parásitos son sumamente peligrosos, porque provocan enfermedades. ¿Qué pasa con el parasitismo? Una especie vive a expensas de la otra, lo cual le produce un perjuicio, lo cual le produce que lo perjudica. Obviamente no pretende matarla, ¿verdad? Porque si se muere el animal donde se hospeda, ya no va a tener con qué alimentarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando con los parásitos, mis amores? Ya lo sabemos. Estamos hablando de las pulgas de un perro, ¿verdad? Cuando un perro agarra pulgas, garrapatas, patacones, ese animal se está alimentando de la sangre de ese perro. Claro, la pulga, la garrapata, el patacón no quiere que el perro se muera porque ella quiere seguirse alimentando de eso. Pero ¿qué pasa, mis amores? La pulga, la garrapata o el patacón es el beneficiado. Pero ¿qué pasa con el perro? Está siendo perjudicado, especialmente cuando son garrapatas, porque la saliva de la garrapata contiene bacterias
que dañan a la persona que lo está hospedando, daña al huésped, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, se llama Ehrlichia, ¿verdad? La Ehrlichia canis, que mata a increíble cantidad de perros cuando se enferman por esta bacteria que produce la saliva de la garrapata. Mis amores, y mucho cuidado, porque las garrapatas no solamente pican a los perros, ¿verdad? O a las vacas, también a los seres humanos, y también les provocan Ehrlichia. Se llama Ehrlichia humanis, y es una bacteria que entra en el cuerpo de los seres humanos y que puede matar a la persona también. Entonces, por eso les digo yo, esa relación es una relación sumamente peligrosa, porque aunque no desee la garrapata, la pulga o el patacón matar al huésped es porque estos animales viven en él, viven en el otro animal. Entonces, ellos no quieren matarlo porque quieren seguirse alimentando, pero igual provocan un daño. Lo mismo pasa con el ser humano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los invertebrados? Que dijimos que dentro de los platelmitos estaba un gusano plano que se llamaba tenia, lo que nosotros le conocemos como la solitaria, ¿verdad? Que es un parásito que se aloja en nuestro intestino delgado. Recuerden, mis amores, que en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes de todo lo que nosotros comemos. No es en el estómago, es en el intestino delgado. El intestino delgado tiene unos pelos absorbentes que hace de que nosotros podamos absorber las vitaminas, las proteínas, los lípidos, de todo lo que nosotros comemos se hace en el intestino delgado. Entonces, este parásito, la solitaria o la tenia, porque así se llama tenia, se aloja en el intestino delgado de los animales y del ser humano, y en vez de ser el intestino delgado el que absorba los nutrientes, es este parásito. Entonces, la persona no se muere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que come, pero no obtiene nutrientes. Obviamente, a largo plazo va a tener consecuencias muy graves en la salud, ¿verdad? Entonces, eso es el parasitismo, cuando una especie vive a expensas de otra especie y le causa daño, ¿verdad? Le causa daño. ¿Qué pasa con la depredación? En la depredación, mis amores, la especie depredadora sí busca la muerte de la otra especie. ¿Pero por qué busca la muerte? No es porque dice el león, ay, voy a ir a matar a aquella gacela porque me cae mal. No, ¿verdad? No es eso. Sino que busca a cazar para poder alimentarse. En la depredación va a haber uno que sobrevive, uno que se beneficia y el otro que se perjudica totalmente porque pierde la vida. Siempre en la depredación va a haber uno que va a perder la vida. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un gatito cazando un ratón, ¿verdad? El gato se alimenta de esa otra especie, el gato es beneficiado, pero el ratón perdió la vida, o sea, se le perjudicó completamente. Lo mismo pasa con las leonas y con todos los animales que caza, ¿verdad? Eso es depredación, ¿verdad? Depredación. Los depredadores matan para poder alimentarse. Esa es la depredación. Entonces, una se beneficia y la otra se perjudica completamente. ¿Qué pasa con la competencia, mis amores? ¿Qué es competencia? Cuando usted dice, hagamos una competencia, ¿qué significa? Que va a poner en juego sus habilidades para ganar algo, ¿verdad? Se va a poner a competir con otra para poder ganar algo. La competencia es un tipo de relación en la cual dos organismos se disputan un recurso que es escaso para sobrevivir y solamente lo consigue el más apto, ¿verdad? Por ejemplo, mis amores, ustedes saben que en la naturaleza lo que más se necesita es alimento para las especies. Lo que más se necesita es agua para las especies. Entonces, las especies tienen que competir por alimento, tienen que competir por agua, ¿verdad? Y solamente la más fuerte, la más apta, la más capaz va a ser la que va a obtener este elemento. Hay dos tipos de competencia. Tenemos la competencia intraespecífica y la competencia interespecífica. Cuando hablamos de intraespecífica, dice que se genera en individuos de la misma especie, ¿verdad? Aquí ya no es
Aquí ya no es un león con una gacela, sino que un león con otro león. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber competencia de un león con otro león? Pues para la comida, para aparearse, para tener territorio, para tener familia, para tener el liderazgo, ¿verdad? Siempre hay competencia entre los seres más fuertes y otro que lo va a retar, ¿verdad? Por ejemplo, el león, si él se demuestra debilidad, va a hacer que las leonas pierdan el interés por él y lo van a echar de la manada. Y entonces se va a ver solo, viejo, y vagando por la sabana, ¿verdad? Entonces, cuando un león llega a su madurez y se cree fuerte, entonces lucha con el líder de la manada, y si gana, él es el que queda como el líder de esa manada, y el que pierde, pues se va o muere, ¿verdad? Entonces a eso se le llama competencia. ¿Qué es lo que gana este león al haber ganado? Gana poderse aparear con todas las leonas de la manada. Gana con que se va a poder procrear sus propias crías. La alimentación, las leonas van a cazar para él. ¿Me entienden, mis amores? A eso se le llama una competencia intraespecífica, porque es en la misma especie. Lo mismo pasa con los machos de las especies. Todos los machos compiten a ver cuál es el más fuerte. Por ejemplo, si es el venado o los ciervos, cuál es el que tiene la cornamenta más grande. Entre más grande sea la cornamenta, más le llama la atención a las hembras. Y eso hace de que ellos peleen, de que ellos luchen. El ganador es el que se va a poder obtener las hembras, y el perdedor es el que se tiene que ir sin nada, ¿verdad? Eso se le llama intraespecífica. Cuando estamos hablando de interespecífica, es una especie con otra especie. Se ocurre cuando miembros de distintas especies que integran una comunidad tienen las mismas necesidades, y el que tiene ventaja sobre el otro para obtener ese factor será la especie que prevalezca. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del agua, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un pequeño estanque, sabemos que el agua es vital para todos los seres vivos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, cuando ya no llueve y empieza a escasear el agua, los que son más fuertes se apoderan de los pequeños estanques de agua que existen. Entonces, cuando llega alguna otra especie a tomar agua y es débil, lo echan de ahí, y si es débil, pues pierde, no puede ponerse a competir, ¿verdad? A eso se le llama interespecífica, cuando son especies diferentes peleando por un elemento que necesitan. Lo mismo pasa también con las plantas, mis amores. Por ejemplo, en los bosques, la planta que es la que más crece, esa es la que va a obtener los rayos del sol que son tan necesarios. Por eso es que crecen tan altas. Entre más alta crecen, más beneficios tiene de la luz solar. Y pues las más débiles son las que se van a quedar más pequeñas, ¿verdad? Porque no pudieron competir. ¿Entienden, mis amores? Eso es. Y por último dice asociación gregaria. Dice: la relación entre los seres vivos generalmente está asociada con la obtención de alimento y protección, que era lo que ya habíamos hablado. Los seres vivos de la misma especie se relacionan entre sí para cuidar a sus crías, ¿verdad? Por ejemplo, una manada de elefantes, ustedes van a saber que todas las grandes andan en medio de los pequeñitos porque los están cuidando. Buscar alimento, reproducirse y proteger el territorio. La bandada de aves, la manada de elefantes y el cardumen de peces son ejemplos de este tipo de relación. Entonces, mis amores, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes me van a escribir un pequeño resumen de cada uno de los tipos de relación que hay, y me van a hacer un dibujito del ejemplo de cada uno. Y me van a hacer la página 78 de su libro. Hasta ahí nos quedamos, mis amores. Dios me los bendiga y nos vemos en la otra clase. Los quiero mucho. Bendiciones.